Voy a compartir mi pantalla. Y voy a poner aquí para seguir admitiendo a la gente. Ya somos 60 personas en la charla. Me imagino que están viendo bien y escuchando bien. En el caso de que no sea así, me avisan. Pero bueno, darle la bienvenida en este día jueves, que espero que todos estén disfrutando en los lugares donde se encuentren, los que están aquí en Santiago, los que están en Santo Domingo o en otros lugares de Chile. Y bueno, agradecer en el fondo esta oportunidad que nos brindan el Club de Golf Rocas de Santo Domingo y el Prince of Wales Country Club de juntarnos para poder disfrutar un rato y poder conocer sobre este personaje tan controvertido, tan exuberante, eh, un personaje que marca sin lugar a dudas lo que es la historia del arte del siglo XX, un gran personaje. Y hoy día, con este gran personaje que es Salvador Dalí, tenemos también grandes auspiciadores. Y entonces contamos con el auspicio de la Viña Chocalán, sus exquisitos vinos que nos permiten hacer excelentes mariajes con todo tipo de comidas, pescados, carne, lo que ustedes quieran. Y también con los chocolates Muli, que son verdaderamente una maravilla. Chocolate, galletita, o sea, todo lo que ellos hacen es realmente exquisito. Entonces les cuento que vamos a tener un concurso y los ganadores de ese concurso van a recibir vino y chocolates. ¿Ya? Así Qué que rico. muy atentos, ¿ya?, a lo que vamos a conversar. Les vamos a mandar mañana algunas preguntas de lo que vamos a hablar hoy día, que van a ser preguntas fáciles, pero igual pongan atención. ¿Ya? Así que quienes contesten bien las preguntas se ganan el chocolate y los vinitos. Así que dicho eso, dando las gracias y en el fondo saludando a todos los que ya están conectados, vamos a partir con este personaje, Salvador Dalí, ¿ya? El más popular de los pintores españoles, y de eso no cabe duda alguna. Es un genio, es figura desde el día, prácticamente desde su nacimiento hasta su sepultura y aún después. O sea, incluso hasta la actualidad, Dalí en ciertos momentos sigue dando noticia. Es uno de los nombres indiscutibles del arte contemporáneo, es una gran figura de la cultura española y occidental del siglo XX, ¿ya? Es uno de los máximos exponentes, Dalí, del movimiento artístico del surrealismo, ¿ya? Sin embargo, como vamos a ver, finalmente se va a producir un quiebre ahí entre los surrealistas. Dalí va a terminar afirmando que el surrealismo es él, ¿ya? Y va a crear un estilo que él va a definir o va a llamar como el método paranoico crítico. Ya vamos a tratar de entender lo que es eso. Y ese método paranoico crítico es lo que le va a permitir a Dalí, ¿ya?, crear sus obras de arte, ¿ya?, que se caracteriza, vamos a ver que tiene todo tipo de arte Dalí, pero la verdad es que el surrealismo de Dalí se caracteriza por tener imágenes que son desconcertantes, donde hay deformación de objetos, de sujetos, y que en el fondo forman un conjunto en las obras de Dalí, que son una escena caótica, y que la verdad que para el común de los mortales, ¿ya?, parecen no tener mucho sentido, ¿ya? Pero vamos a tratar de entender qué es este método paranoico crítico, qué es lo que hace que Dalí, en el fondo, se convierta en el surrealista más conocido de todos los tiempos. Pero Dalí no es solo pintor, Dalí es escultor, Dalí es grabador, Dalí es escenógrafo, es escritor, ¿ya?, es joyero, ¿ya?, y además, probablemente la característica que lo va a acompañar durante toda su vida es el hecho de que va a ser un personaje absolutamente extravagante durante toda su existencia. Él va a definir la labor del pintor o va a definir al verdadero pintor señalando que el pintor, perdón, aquí tengo una persona que está entrando, sí, está todo bien. Él dice que el verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio de un desierto vacío. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar pacientemente una pera rodeado de los tumultos de la historia. Es decir, un verdadero pintor es aquel que es capaz
de hacer arte en cualquier escenario. En el fondo eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Que en cualquier escenario y con cualquier objeto, un verdadero pintor es capaz de hacer arte. Y entonces, en el fondo, dicho esto a la manera de una introducción, nos podemos preguntar quién es Salvador Dalí. Y la verdad es que podemos decir que la vida de Salvador Dalí es una vida, bueno, bastante especial, ¿ya? Pero probablemente uno de los rasgos que más van a marcar su nacimiento, su infancia y probablemente toda su vida es el hecho de que podemos decir que la vida de Salvador Dalí comenzó incluso antes de nacer. Porque 9 meses antes de que naciera, su hermano mayor, que también se llamaba Salvador, que se llamaba Salvador Galo Anselmo Dalí, había muerto de una infección estomacal. Y entonces los padres, imagínense, o sea, 9 meses antes de que Dalí naciera, muere su hermano mayor. Y entonces sus padres van a decidir a él ponerle exactamente el mismo nombre. Y eso, bueno, va a marcar profundamente, ¿ya?, al artista. De hecho, va a llegar a sufrir una especie de crisis de personalidad, porque cuando él solo tenía 5 años, sus padres lo van a llevar, ¿ya?, a la tumba de su hermano y le van a decir que él es, o que él era, en el fondo, una reencarnación de este primer Salvador. Y entonces el propio Salvador Dalí va a declarar, dice, nos parecíamos como dos gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Mi hermano era probablemente una primera visión de mí mismo, pero según una concepción demasiado absoluta. Y entonces, claro, eso va a marcar la personalidad de este Salvador Dalí, eh, porque va a necesitar tener que, en fondo, va a tener la necesidad de afirmarse frente a su propia familia. Y eso es lo que lo va a llevar a hacer todo tipo de excentricidades, ¿ya?, para poder afirmar que él no era el otro Salvador, el Salvador que había muerto, sino que él era el Salvador Dalí vivo. Pero de todas maneras podemos darnos cuenta de que desde el primer momento, o sea, desde el momento de su nacimiento, Dalí muerto, el Salvador Dalí muerto, crea en cierta forma al Salvador Dalí vivo, porque va a generar en él una obsesión tan profunda que de hecho lo va a acompañar durante toda su vida. Y una prueba importante de eso es que en el año 1963 ya, Dalí va a pintar el retrato de mi hermano muerto, que es lo que vemos aquí, ¿ya? Eh, Pintado en 1963. Dalí nace en el año 1904. O sea, imagínense ustedes, han pasado prácticamente 59 años de su vida. Y esto nos demuestra que la figura de este hermano muerto lo acompaña durante toda su trayectoria. Y en el año 1963, o sea, cuando tiene 59 años, pinta este cuadro. Y este cuadro, en el fondo, son una serie de puntos rojos y de puntos negros, como ustedes pueden ver aquí, que de acuerdo a lo que el mismo Salvador Dalí ha señalado, son cerezas, ¿ah? Hay cerezas de color negro y cerezas de color rojizo. Y si tuviéramos la capacidad total de abstracción, podríamos darnos cuenta que las cerezas de color negro, o sea, todos los puntitos que vemos ahí negros, son los que forman el retrato del hermano muerto, mientras que todos los puntitos o cerezas de color rojo anaranjado son los que forman el retrato del Salvador Dalí vivo, ¿ya? Y entonces esto ya nos muestra una de las cosas que va a ser características de la obra de Dalí, que es la doble realidad, las imágenes dobles, ¿ya? Y además de eso, si ustedes se fijan en el lado derecho de la imagen, hay en el fondo una serie de soldados, de conquistadores, da esa idea que empuñan lanzas y que en el fondo están avanzando sobre el rostro del hermano muerto como modo de ayudar al pintor, de ayudar al Salvador Dalí vivo a deshacerse de la imagen de su hermano muerto, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía hace unos minutos atrás que probablemente la vida de Dalí parte antes del nacimiento de Dalí, producto de la muerte de su hermano mayor. Este Salvador Dalí, el Salvador Dalí vivo, nace, ¿ya?, el 11 de mayo del año 1904 en la ciudad de Figueras, que se encuentra en la provincia de Gerona, en Cataluña, es decir, cercano
a la frontera con Francia, o sea, a la frontera pirenaica que separa España de Francia. Salvador Dalí es hijo del matrimonio compuesto por Salvador Dalí Cussí y Filipa Domenech Ferrés. ¿Ah? Salvador Dalí, el padre, o sea, Salvador Dalí Cussí, era un abogado que se dedicaba a la actividad de notario y que va a ser un personaje de un carácter sumamente estricto, algo que va a marcar la vida del pintor, y sobre todo comparado con el hecho de que su madre, Filipa Domenech, era una mujer mucho más cariñosa y que alentaba en el fondo los intereses artísticos del joven Salvador. Aquí podemos ver, esta no es su casa de nacimiento, porque él nace en esta calle, en Figueras, en el número 1906, y al poco tiempo se trasladan a vivir a esta casa que es el 1910, ¿ah? Muy cerquita, pero en la misma calle. Pero la gran parte de su infancia y su juventud se desarrolla en esta casa, donde en la parte de abajo su papá tenía la notaría y en la parte de arriba vivía la familia. Y de hecho, Salvador Dalí va a mostrar esta casa en cuadros posteriores, en vistas desde esta casa, y sobre todo lo que era la terraza en la parte superior. ¿Ya? Voy a activar esta cosita que sirve, que es el... Ay, se me cambió eh, esto, el puntero láser. Sobre todo aquí, en la terraza, ¿ya? De esta casa, él va a desarrollar gran parte de su vida. ¿Ya? Él mismo, porque esa es una de las gracias de estudiar a Salvador Dalí. Existen muchísimas biografías, muchísimos estudios del Dalí joven, el Dalí viejo, existen documentales. Hay mucha documentación, pero también con Salvador Dalí tenemos sus propias entrevistas, ¿ya? Donde él cuenta y aclara sobre todo las partes que son, en el fondo, más controversiales de su vida. Y entonces él cuenta que cuando niño él jugaba en esa terraza, en el fondo, en la azotea de esta casa, que corría desnudo, que de hecho él mismo, uno de sus juegos favoritos era ponerse una especie de perrito de ropa aquí en la nariz, ¿ya? Para poder aguantar la respiración, y que aguantaba la respiración, de acuerdo a lo que él dice, hasta casi por una hora, ¿ya? Lo que es casi imposible, pero eh, porque eso le permitía sentir una especie de martirio, ¿ya? Esta falta de oxígeno. Y luego, cuando soltaba el perrito de la ropa, podía disfrutar del éxtasis del aire puro que entraba por su nariz. Entonces, claro, desde niño empieza a mostrar que tiene estas características bastante extravagantes y se va a transformar en un niño mimado. Piensen ustedes que la madre había perdido al hijo mayor, ¿ya? Entonces es un niño mimado, es es un niño muy tímido, es un tímido enfermizo. Y Dalí va a reconocer que él va a ser un tímido enfermizo probablemente por el resto de su vida. Y eso es tal vez lo que nos permite explicar el hecho de que Dalí inventa el personaje de Dalí. Porque Dalí es Salvador Dalí y Domenech, pero también es el personaje Salvador Dalí, como vamos a ir viendo en todo lo que va de esta conferencia. Entonces, él va a terminar labrándose, o sea, creando un carácter extravagante para poder huir de esa timidez. Va a tener una hermana que nace 4 años después de él, que es Ana María. Esta Ana María va a ser su primera musa, ¿ya? Muchos de los cuadros, de sus primeros cuadros, van a estar inspirados en la figura de su hermana. Como todo niño, lo matriculan en la escuela pública de párvulos de Figuera, ¿ya? Sin embargo, desde el comienza, en el fondo, se ve que es un estudiante mediocre. Y entonces el padre, que era una figura ruda y en el fondo bastante estricto, va a comenzar a tener dificultades con este niño. Y lo van a tener que cambiar en varias ocasiones de colegio porque no le iba bien, ¿ya? Era poco aficionado a los estudios. 1910, o sea, cuando tiene 6 años, ya lo inscriben en esta escuela que es el Colegio Hispano-Francés de la Inmaculada Concepción de Figuera, donde va a comenzar a aprender francés, ¿ya? Que va a ser su futura lengua de cultura, porque de hecho gran parte de su obra se va a desarrollar en Francia. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, con toda su familia. Y entonces aquí está, en el fondo, una asistente, una nana, está la madre, está el padre del artista, están las tías, ¿ya? Y entonces, claro, él era un personaje muy mimado, muy sobreprotegido, y que le gustaba hacer excentricidades, ¿ya? Como ya les decía,
esta forma de buscar diferenciarse del otro Salvador que había muerto. Y entonces hacía excentricidades como, por ejemplo, que es algo que él mismo contó en alguna entrevista, eh, cuando sentía ganas de ir al baño, en vez de ir al baño, hacía, por ejemplo, en el cajón de un ropero. Y entonces hacía y cerraba el cajón del ropero sin limpiarlo, y entonces les avisaba a sus tías, a su mamá y a sus nanas, ya hice. Y todas estas mujeres corrían desesperadas por su casa tratando de encontrar el lugar donde el pequeño Salvador había ido al baño. ¿Ya? O, por ejemplo, él dice que en el colegio se tiraba por las escaleras de los colegios, por las barandas, se caía, se hacía heridas, pero todo eso él lo hacía para llamar la atención de sus compañeros del colegio. ¿Ya? Y como el padre era terrible, era duro, ¿ya? De hecho el padre, lo que se cuenta en la biografía es que cuando el padre gritaba, toda la ciudad de Figueras se enteraba, ¿ya? Porque gritaba, parece que realmente los gritos eran importantes. Y entonces eso a Dalí le comienza, al joven Dalí le comienza a causar una gran impresión. Y de hecho, otra de las anécdotas que él cuenta es que como era flojo, ¿ya? Y desde muy niño comenzó a tener intereses por la pintura, comienza a sentir el interés de ser artista, entonces comienza a dejar de lado totalmente lo que eran los estudios. Y entonces, por ejemplo, él cuenta que él escribe la palabra revolución, ¿ya? Y la escribe con 4 faltas de ortografía, algo que uno dice en realidad es casi imposible escribir revolución con 2 faltas de ortografía. Uno dice, bueno, podrían ser 2, la B y la C. ¿Ah? Pero no, él la escribe con doble R, con B larga. Encontró que le faltaba como una H y también una T. Y entonces ahí el padre verdaderamente enloquece, de darse cuenta de que este niño no estaba aprendiendo absolutamente nada en el colegio. Pero sí había comenzado a pintar. Y entonces en el año 1910, por ejemplo, tenía 6 años y pinta este paisaje. Es uno de los más tempranos trabajos conocidos, en fondo, de Salvador Dalí. Y uno ya puede ver aquí que hay una cierta influencia del arte del impresionismo, o sea, del impresionismo de Manet, Monet, Renoir, que en el fondo es la impresión del artista de aquel instante, de aquel paisaje, de aquel momento. Por eso es una pincelada que es suelta, las figuras están bastante difuminadas, hay que entender que una vez que ha surgido la fotografía, que plasma a la perfección, ¿ya? Cualquier cosa que una fotografía logra captar, el arte sufre un cambio importante, porque el arte deja de ser o se aleja del realismo, es decir, de tratar de mostrar una realidad tal cual era, y pasa a ser, en el fondo, más bien, la impresión que el artista tiene de ese momento. Porque para presentar la realidad exactamente como era, existía la fotografía. Entonces ya se ve esto en Dalí. ¿Ya? Hay una influencia impresionista en estas primeras obras. Va a pintar también a su madre. Aquí ven un retrato, que es un retrato bastante más realista, parece una fotografía, y a veces si uno piensa en las pinturas posteriores de Dalí, cuesta creer que Dalí fuera capaz de dibujar de esta manera. Pero la verdad es que hay que entender que un artista primero tiene que ser capaz de pintar la realidad tal cual era, para luego dar rienda suelta, en el fondo, a toda su creatividad como artista. Y entonces pinta este retrato de su madre, con la que va a ser sumamente cercano. Él mismo va a decir que su locura empieza en el vientre de su madre, ¿ya? Probablemente por el hecho, y muy marcado por la muerte de su hermano. Y entonces así, bueno, después de que tiene una educación primaria bastante mediocre, en el año 1916 empieza sus estudios de la enseñanza secundaria y entonces entra aquí en el Colegio de los Hermanos Maristas, también en Figueras. Y también comienza clases de pintura. ¿Ya? El padre cede y en el fondo accede a que comience a estudiar con un personaje que se llamaba Juan Núñez, ¿ya? En la Escuela Municipal de Dibujo de Figueras. Pero probablemente lo más importante que va a ocurrir en aquel tiempo es el hecho de que conoce en ese año 1916 a Ramón Pichot, ¿ya? Que era la familia Pichot, era amigo de la familia de Dalí,
Y Pichot, que era un pintor, era un ilustrador catalán, es quien había aconsejado al padre de que llevara al niño a estudiar con este Juan Núñez, y entonces Pichot se comienza a acercar y con Pichot va a descubrir la pintura contemporánea, o sea, las corrientes artísticas de aquel momento, y sobre todo lo que era el impresionismo. Y entonces durante la primera etapa del arte de Dalí, efectivamente podemos ver una influencia importantísima de, el fondo, de las corrientes impresionistas, postimpresionistas, posteriormente expresionistas e incluso puntillistas. ¿Ah? Tenía alrededor de 14 años en ese momento y también por influencia de Pichot va a participar en una de las primeras exposiciones locales en Figueras, otra incluso en Barcelona, en la que va a recibir el primer premio. Entonces ya se ve que con 14 años tenía en el fondo pasta de artista. Aquí vemos este paisaje del año 1916, en el fondo bastante impresionista. También vemos aquí esta otra obra que se llama Cadaqués, ¿ya? Y Cadaqués era el balneario, la playa, cercana en el fondo a Figueras, donde la familia de Salvador Dalí pasaba todas sus temporadas veraniegas. Y entonces Cadaqués, donde la familia también tiene una casa, va a marcar también y en muchas oportunidades va a pintar en el fondo estos paisajes de la zona de Cadaqués. Pinta en el año 1918 este barco, que si uno piensa en el cuadro de la impresión del sol naciente, la verdad es que hay algo de copia de Dalí, de este Dalí, muy niño. Pero también hay pinturas realistas, o sea, miren ustedes este pato, que en el fondo nos recuerdan un poco a la obra de Velázquez, o sea, ese realismo, el surgimiento de las naturalezas muertas, esta es otra obra de Dalí del año 1918, en el fondo que nos recuerdan a ese arte del bodegón que surge en España, en el fondo que es una reacción al racionalismo y que tiene como una de las grandes figuras, no sé, bueno, tiene Zurbarán, pero Velázquez marca un punto importante, siglos atrás, en fondo. Pero Dalí tiene también sus naturalezas muertas. Pero también tiene otras cosas que son posimpresionistas, ¿ya? Donde la imagen se comienza a difuminar muchísimo más, ¿ya? Hay bastantes más claroscuro en estas obras y unos contornos mucho más o mucho menos definidos, ¿ya? Que este se llama Retrato de Hortensia o un autorretrato de Dalí, ¿ya? Que es del año 1919. Este es probablemente el primer autorretrato de Dalí, que en el fondo se llama Autorretrato en el estudio. ¿Ah? Dalí pintando, y lo que vemos ahí son las ventanas en el fondo de esta casa en Cadaqués, donde se ve lo que en el fondo de la vista hacia el mar. Pero Dalí no solo pintaba, porque la verdad es que Dalí redactaba tan bien como pintaba. Y entonces, desde el año 1919, o sea, cuando tenía como 15 años, va a comenzar a publicar con un grupo de amigos, ¿ya? Una revista, que era esta revista Studium, ¿ya? Que de hecho la imprimían en papeles para empaquetar, así como en una especie de papel craft, ¿ya? Papel para empaquetar, ahí imprimía. Y entonces eran este grupo de amigos del instituto que comienzan a editar en el fondo esta revista. Y a Salvador Dalí le correspondía en el fondo escribir la sección que se llamaba Los grandes maestros de la pintura. Y entonces esto demuestra que Dalí, claro, no era un muy buen alumno, pero sí tenía una afición importante por la pintura y por lo tanto conoce la vida y la obra de los grandes artistas hasta ese momento. Entonces escribe artículos en este estudio sobre el Greco, sobre Durero, sobre Goya, Miguel Ángel, Leonardo. ¿Ya? Y como les digo, redactaba de una manera, para algunos redactaba mejor que lo que pintaba. ¿Ya? Entonces comienza a poco a desarrollarse esta faceta de artista, no solo de pintor, como yo les decía. Pero claro, continúa pintando y vuelve ya a estas técnicas del impresionismo, del post-impresionismo. Esta es Tieta, del año 1920. Pinta a su propio padre, o sea, un retrato de su padre, también en ese año 1920, con los paisajes de Cadaqués de fondo. Pero la verdad es que la relación con el padre no mejoraba. Y la relación con el padre no mejoraba porque este era un
un joven niño, bastante excéntrico, tímido, eh, que no era un buen alumno, pero la situación entre padre e hijo va a empeorar muchísimo más cuando se produzca la muerte de la madre. En febrero del año 1921, la madre de Dalí, Filipa, va a morir a consecuencia de un cáncer de útero. Y la verdad es que a Dalí esto lo va a marcar profundamente, va a ser para él muy difícil superar esta adversidad, y él mismo va a declarar años después, cuando dice, fue el golpe más fuerte que he recibido en mi vida, la adoraba, no podía resignarme a la pérdida del ser con quien contaba, para hacer invisibles las inevitables manchas de mi alma. Es decir, la persona donde él podía ser Salvador Dalí, ¿no? Y hacer invisible, o sea, borrar las manchas, borrar los errores, los pecados, las equivocaciones de esa alma. Y no solo esto va a quedar ahí, sino que el padre, ¿ya? Salvador Dalí Cusi, va a decidir casarse poco tiempo después con la hermana de su esposa fallecida, o sea, con la tía de Dalí, algo que Dalí nunca aprobó, y eso va a generar un distanciamiento, o sea, poco a poco va a comenzar a distanciarse del padre. Pero quería ser artista, ¿ya? Y entonces, bueno, como quiere ser artista, el padre va a decidir imponerle una condición. O sea, si quieres ser pintor, vas a tener que cumplir con esta condición, y esa condición era trasladarse a Madrid para en Madrid entrar a estudiar en el fondo, la Escuela de Bellas Artes, en la Academia de San Fernando, para obtener ahí, en el fondo, un título de profesor. Dalí acepta las condiciones del padre y entonces se traslada al año siguiente a Madrid, entra a estudiar a esta Academia de las Bellas Artes de San Fernando y se instala en el fondo en ese momento, era la célebre residencia de estudiantes. Hay que pensar que muchísimos pasaron por aquí, o sea, pocos años antes había estado Pablo Picasso, o sea, la gran mayoría de los artistas españoles han estudiado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y entonces se instala ahí, en la residencia de estudiantes, y se instala ahí con un objetivo, y ese objetivo, o más bien con una determinación. Y esa determinación era convertirse en un genio. Y la verdad es que lo va a lograr, ¿ya? En la residencia de estudiantes va a entablar amistad con un grupo de jóvenes que en aquel momento se convertían o que se van a convertir en destacadas personalidades intelectuales y artísticas, ¿ya? En ese momento, paralelo a Salvador Dalí, estaban en el fondo el cineasta hispano-mexicano surrealista Luis Buñuel, ¿ya? Estaba el poeta Federico García Lorca, y muchísimos otros, Pipín Bello, Eugenio Montes, o sea, muchos personajes en el fondo conocidos que van a transformarse en personajes importantes en el fondo del ámbito artístico en España y en Europa en aquel momento. Y Dalí va a llamar inmediatamente la atención por su carácter excéntrico, por su aspecto, ¿ah? Que era un aspecto, o sea, su look, podríamos decir, era absolutamente cuidado. Él lucía el pelo bastante más largo de lo que se acomodaba, de lo que se acostumbraba, vestía de una manera excéntrica, camisa, se ponía medias o polainas sobre los pantalones, como imitando a los artistas victorianos. Usaba muchas veces una corbata que era de un tamaño absolutamente desproporcionado, en el fondo, con el traje. A veces utilizaba capas que le llegaban hasta los pies, ¿ya? Y además, él en esta época ya comienza a manifestar su interés por el cubismo, ¿ya? Y el cubismo es algo que estaba desarrollando Pablo Picasso, fundamentalmente desde Francia. Picasso es unos años anteriores a... Piensen ustedes que Picasso nace en el año 1881, ¿ya? Se le lleva algunos años de ventaja. Picasso ya está desarrollando lo que es el cubismo, ¿ya? Y el cubismo es, en el fondo, o sea, hay que pensar que Picasso, en el fondo, es el artista que va a establecer el canon del arte moderno. O sea, a partir de Picasso, el arte se transforma, ¿ya? El arte ya se aleja completamente de la realidad, y en el fondo, a partir de ahí surgen una serie de corrientes que, en el fondo, van a abrir las puertas, en el fondo, a la representación de los sueños, a lo que es el propio cubismo, que es en el fondo una descomposición de la realidad para volver a presentarla en términos geométricos, ¿ya?
Eso es el cubismo. Entonces, Dalí en este momento comienza a sentirse sumamente impresionado por lo que son estas corrientes artísticas que están imperando en Francia, en Europa. Y entonces, por ejemplo, va a ser un paisaje de Cadaqués, que es probablemente una de sus primeras obras en estilo cubista. Se fijan ustedes que, claro, ya hay formas geométricas, en el fondo hay una descomposición de esta realidad, y aparecen formas geométricas y también algo del arte africano, que era algo también bastante propio de la obra de Picasso, en la representación de estas mujeres. Va a pintar también un autorretrato, cuando tenía 19 años. Este autorretrato también forma parte de ese periodo cubista del autor, periodo cubista de Salvador Dalí. Es un personaje anárquico, es un personaje provocador. Y la verdad que este es un tema que, bueno, a mucha gente le interesa y siempre preguntan por esto. ¿Qué pasaba con la sexualidad de Salvador Dalí? Y de acuerdo a lo que se señala en la gran mayoría de sus biografías, lo que él mismo señala en las entrevistas, bueno, él mismo dice que él tuvo una producción de hormonas masculinas desde muy niño, ¿ya? Y que por lo tanto comienza a sentir gran interés por el sexo. El padre se da cuenta, en el fondo, de esta tendencia de este niño y el padre comienza a temer que este joven pudiera enfermarse de sífilis, ¿no? Producto de, en el fondo, de las relaciones en las que podría haber incurrido. Y por eso el padre le va a pedir a su hermano, es decir, al tío de Salvador Dalí, que era médico en el fondo de los bomberos de Barcelona, que desde que era muy niño, Salvador Dalí le llevara libros donde se explicaba lo que era la sífilis. Y la verdad es que esta técnica del padre va a funcionar. Porque a medida que Salvador Dalí crece, tiene en el fondo esta producción de hormonas y este gran deseo sexual, ¿ya? Pero que comienza a ser un deseo sexual reprimido porque comienza a sentir miedo, pavor, fobia del contacto genital, ¿ya? A pesar de tener grandes deseos. Entonces, de hecho, se dice que en el año 1929, por ejemplo, que es un año bastante importante en su obra artística, está a punto de enloquecer, ¿ya? Y es cosa que ustedes busquen las declaraciones de Dalí y lo van a escuchar explicando esto de una manera, en fondo, sin omitir ninguna palabra, ¿ya? Eh, y entonces, claro, esto es también lo que va a después a, a incrementar en el fondo toda esta serie de rumores que existen respecto de la relación que va a tener Dalí con Gala. Ya vamos a hablar de Gala, que es la mujer, la compañera de Dalí por el resto de su vida. Porque de acuerdo a lo que Dalí señala, Gala va a ser la única mujer con la que él tuvo relaciones sexuales. ¿Ah? Y de hecho hay algunos que dicen que Dalí nunca tuvo una relación sexual con una mujer porque en el fondo le provocaba terror. ¿Ya? Pero sí, también se habla muchísimo de Dalí, que el gusto de Dalí estaba en los hombres, ¿ya? Que tenía tendencias en el fondo homosexuales. Ya vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ya? Pero como les digo, es anárquico, es provocador y de hecho lo van a expulsar 2 veces de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. La primera vez en 1923 por ser el promotor de una protesta estudiantil para protestar por que a un profesor que Dalí admiraba no le habían dado la cátedra de pintura en la escuela. Y entonces promueve la protesta, lo expulsan. ¿Ya? Esa es la primera vez que lo expulsan de la escuela. Y entonces va a regresar a Figueras, a su ciudad natal, sigue estudiando con Juan Núñez, que era su maestro desde la infancia. Va a regresar al año siguiente a la academia, se va a ver obligado a repetir el curso. ¿Ya? Y además, durante esos años, o sea, 1924, 1925, va a participar en su primera exposición colectiva de artistas ibéricos. ¿Ya? Van a realizar esta exposición en Madrid y también en Barcelona. Entonces, poco a poco, Dalí comienza a hacerse conocido. Y también comienza a ser cada vez más cercana su relación con Pipín Bello, por una parte, con Luis Buñuel y con Salvador Dalí. De hecho, en Cadaqués, en este lugar donde la familia Dalí pasaba sus vacaciones, Dalí va a recibir la visita de García Lorca y de Luis Buñuel, con quien había coincidido en la residencia de habitantes
de estudiantes, perdón, en Madrid, o sea, de la Academia de Bellas Artes de Madrid. ¿Ya? Y de hecho, Federico García Lorca va a quedarse, a pasar las vacaciones con Dalí en Cadaqués. Y esta es una relación que ha llenado cientos de páginas de libros, porque efectivamente García Lorca era homosexual, García Lorca se enamora de Dalí, y el propio Dalí va a intentar que él también se enamora de García Lorca, se admiran mutuamente, tienen una amistad especial. ¿Ya? Dalí va a decir que García Lorca fue el amigo más importante que tuvo, ¿ya? Durante toda su vida, pero que la relación amorosa no se habría logrado dar producto de que por razones de anatomía, ¿ya? No él, o sea, Dalí, no habría sido capaz, ¿ya? De entrar en esta relación homosexual con García Lorca. Pero sí fueron personajes muy cercanos, se escriben poemas mutuamente, obras. Sin embargo, con el paso del tiempo, la amistad va a comenzar a desvanecerse. Y se va a desvanecer porque García Lorca va a ser abiertamente, en el fondo va a entrar en el ámbito de la política. García Lorca se va a vincular a los grupos de izquierda en una España que comienza a estar cada vez más fracturada, que va a, en el fondo va a haber puesto fin a la monarquía, se va a establecer una primera república, se produce la restauración de la monarquía y después ya a partir del año 1931 se establece la segunda república española, que va a ir turnando gobiernos de derecha e izquierda, y España en el fondo es una España dividida en dos, ¿no? Que va a caer finalmente a partir de 1936 en una cruenta guerra civil. Y García Lorca va a estar vinculado, como muchos intelectuales en aquel momento, a estos grupos de izquierda. Y Dalí va a permanecer durante los primeros años completamente apolítico y finalmente va a terminar odiando a los comunistas. Y entonces los escritos de García Lorca, en el fondo, esta situación política va a terminar, va a hacer que en el fondo esta amistad, esta relación amorosa, que la verdad no podemos asegurar si llegó a consumarse, comience a desvanecerse. Y entonces todas estas cosas horrorizan cada vez más al padre. ¿Ya? Aquí lo vemos nuevamente, el padre de Dalí, pintado en 1925, ¿ya? Cuando era alumno de la Academia de Bellas Artes, y entonces el padre intenta enderezar a este joven. Dalí, durante estos años, continúa pintando. Y, por ejemplo, en el año 1926 pinta probablemente los cuadros que para muchos son los mejores cuadros que tiene Dalí, porque son cuadros que somos capaces de entender. ¿Ya? Y gran parte del arte surrealista de Dalí posterior, bueno, es muy difícil de poder hacer o dar o asimilar, ¿ya? Lo que el artista nos quería mostrar. Y aquí, por ejemplo, pinta a esta muchacha de espaldas, que es su hermana, Ana María. El propio García Lorca dijo, la chica más hermosa que he visto. ¿Ya? Eh, y bueno, sigue en esta época participando también en distintas exposiciones y ya van a ser exposiciones solo de Dalí, ya no exposiciones colectivas, sino que en solitaria. Y ahí va a presentar sus cuadros impresionistas, sus cuadros cubistas y estos cuadros que son sumamente realistas. También esta otra, muchacha vista por detrás mirando por la ventana. Ahí está la ventana, el paisaje de Cadaqués. Esta la presenta en su segunda exposición individual en una galería en Barcelona. ¿Ya? Y como les digo, esta es una de las pinturas que muchos de los especialistas dicen que es la mejor, ¿ah? En relación a sus posteriores extravagancias. También pinta esta cesta de pan en el año 1926 y para los especialistas en la obra de Dalí se señalan que en el fondo en este cuadro ya se puede ver algo de lo que es Dalí, ¿ya? Porque esto causa gran admiración, tiene esa oscuridad, esa cosa media fantasmagórica y una luz peculiar que sale desde el pan. Y eso para algunos ya es Dalí, ¿ya? Esa luz que sale desde ese pan de una manera bastante extravagante, en el fondo ya nos muestra lo que va a ser Dalí posteriormente. Va a pintar también desde la terraza de la casa en Figueras, ¿ya? Lo que yo les mostraba al comienzo, este cuadro, que es Mujer en la Ventana, 1926. Mujer en la Ventana en Figueras, de la terraza de su casa. ¿Ya?
Y la verdad es que con este cuadro va a saltar a la fama, porque este cuadro va a ir a París. Y en París este cuadro lo va a ver Pablo Picasso. Y cuando Pablo Picasso ve este cuadro, quiere conocer a Dalí y comienza a promocionarlo. Sin embargo, antes de que se produzca el primer viaje de Dalí a París, va a ocurrir su segunda expulsión de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿Y eso por qué va a ocurrir? Bueno, ya se acercaba a sus exámenes finales, ¿ya? Y entonces, antes de eso, pocos días de los exámenes finales, tiene que examinarse en una de sus últimas cátedras. Y entonces los profesores le preguntan y le dicen, eran 3 los examinadores, y entonces le dicen que tenía que referirse a la obra de Rafael Sanzio. La respuesta de Dalí en ese momento va a ser, ya que todos los profesores de esta escuela son incompetentes para juzgarme, me voy. Les dio la espalda y abandonó la sala. Su explicación fue que nadie en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando sabía acerca de la obra de Rafael más que él, y por lo tanto nadie estaba en condiciones de, en el fondo, ser su examinador. Naturalmente, ese fue el final de su carrera porque esa fue su expulsión definitiva. Ya tenía 22 años, llevaba 5 como alumno y lo expulsan. De hecho, aquí está el certificado. Estos archivos se guardan en la Universidad, en la Complutense, están guardados, y de hecho ahí dice claramente, ¿ya? No, como los profesores todos de la escuela de San Fernando son incompetentes para juzgarme, me retiro. ¿Ya? Ese es el acta de aquel examen donde lo eliminan definitivamente. Pero bueno, una vez que está eliminado, viaja a París y aquí comienza su fama mundial. Viaja acompañado de una tía, de su hermana, conoce el Museo del Louvre, comienza a volverse loco de todas las tendencias artísticas en aquel momento y conoce a uno de sus máximos ídolos, Pablo Picasso. Esta también va a ser una relación controvertida a lo largo de los años. Pablo Picasso va a ser un ídolo. Pablo Picasso se va a transformar, podríamos decir, una especie como de padre artístico de Dalí. Pero esa relación también se va a romper. Por una parte, por las tendencias políticas de Picasso, y por otra parte, porque Dalí tiene problemas con la figura paterna, ¿ya? Pero en este momento lo conoce. Y la ciudad, además, en ese momento ya veía florecer lo que era el surrealismo, que va a ser la corriente a la que va a adscribir Salvador Dalí. Y entonces, como conoce a Picasso, sigue pintando y sigue haciendo experimentos cubistas, como por ejemplo este retrato cuando tenía 23 años, ya que es un retrato post-cubista. Se fijan nuevamente, eso es el cubismo, son formas geométricas que nos intentan mostrar, y podemos ver, ahí están las cejas y los ojos de Dalí, ¿ah? Que es lo que es más claramente identificable. También podemos ver esta naturaleza muerta a la luz de la luna, que también es una obra al estilo cubista, muy, muy al estilo de Picasso, con esas guitarras, esas herramientas. ¿Ah? Eh, y gracias a que también en París vas a conocer a Joan Miró, que es a quien vemos en la foto, que es, en el fondo, Joan Miró es un pintor, es un escultor, es un grabador, es ceramista español, pero que va a ser considerado en ese momento uno de los máximos exponentes del surrealismo, ¿ya? Gracias a que conoce a Picasso y después a Joan Miró, va a comenzar a entrar en contacto con el surrealismo, ¿ya? El surrealismo que estaba encabezado por André Breton, ¿ya? Un surrealismo que se había comenzado a desarrollar a partir de 1924, ¿ya? Y que en el fondo comienza a mostrar en sus obras, o sea, es una descomposición del arte, es el arte por el arte, pero para reflejar lo que está en el inconsciente, en el subconsciente, lo que está en el mundo de los sueños, muy influenciados por lo que era, lo que había sido la obra de Sigmund Freud, ¿ya? Los escritos de Sigmund Freud. Y que, como les digo, era un movimiento que había sido creado, que estaba dirigido por este André Breton, que es el pionero de este movimiento surrealista, que es el que escribe el manifiesto surrealista que se publica en 1924, y que va a ser el personaje que define el surrealismo como un movimiento revolucionario que desafía todas las normas sociales, ¿ya? Mediante, en el fondo, el desafío de la racionalidad. Y en el fondo, al desafiar la racionalidad, se tienen que dejar de lado todas las convencionalidades en el arte
y eso es lo que permite establecer lazos con esa idea, como les decía, el arte por el arte. O sea, el arte puede ser pura irracionalidad. Pueden juntarse dentro de una misma obra de arte objetos que no tienen absolutamente nada que ver, porque, por ejemplo, vienen del mundo de los sueños. ¿Ya? Y este es un movimiento que, en el fondo, que son de todas estas corrientes muy de moda en aquella época, o sea, como les decía, luego de Picasso el arte se abre, el arte moderno se abre a una serie de corrientes, y entonces había surgido, por ejemplo, también el dadaísmo, que era un movimiento totalmente liberado de cualquier prejuicio moral, ¿ya? Y que en el fondo se mantiene, podríamos decir, ajeno a cualquier corriente política. Sin embargo, este movimiento del surrealismo, que como les decía, emerge en 1924, rápidamente se va a asociar a la política. Y de hecho, los líderes del movimiento surrealista, a partir del año 1927, ya se hacen o se afilian al Partido Comunista francés. ¿Ya? Creyendo o de acuerdo a lo que el propio Breton decía, que el arte, en el fondo, tenía que ir en el fondo de la mano de la política para lograr hacer realidad, en el fondo, la revolución marxista. Debían caminar junto a la revolución marxista. Entonces este es un movimiento que se une a la política. Y de acuerdo a lo que el propio Breton establece en el año 1924, en este manifiesto surrealista, él dice que, en el fondo, esta es la manera en la que lo describe, dice que el surrealismo es el automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Lejano a la racionalidad, sin preocupaciones estéticas o morales. Eso, en el fondo, esa es la base del surrealismo. Y a partir de esa base, escribir, pintar, expresar verbalmente, de cualquier modo. Eso es el surrealismo. Y entonces eso es lo que hace que el surrealismo exprese los sueños, el subconsciente, y ahí es donde está claramente la influencia de Freud. Y aquí tenemos el principal, en el fondo, el principal de los grupos de este surrealista. Salvador Dalí se une a este movimiento surrealista, ahí tienen a André Breton y ahí está Salvador Dalí, está también en esa foto Paul Eluard, está Men Ray, está Tristan Tzara, o sea, hay varios artistas de aquella época. Y entonces una vez que Dalí en el fondo ya entra en este movimiento, comienza a desarrollar junto a Luis Buñuel su primera obra, pero en el cine, su primer proyecto cinematográfico, que se va a proyectar en el cine de París, en un cine de París, en el cine, el estudio de las Ursulinas de París, en el año 1929, que es Un perro andaluz, que es un cortometraje, en el fondo franco, español, mudo, que como les digo, se proyecta en París. Y entonces, bueno, de acuerdo a lo que los mismos autores, creadores de esta película señalan, esto nace de la confluencia de dos sueños. Unos sueños que había tenido Dalí y unos sueños que había tenido Buñuel. Dalí había soñado con hormigas que andaban por sus manos y Buñuel había soñado con una hoja de navaja que cortaba la luna en dos. Y juntaron estos dos sueños y crearon esta película, este perro andaluz, que es una de las películas más significativas del cine surrealista, que transgrede absolutamente todos los cánones, de lo que era el cine. ¿Ya? Es una película que pretende provocar un impacto en la moral, que es agresiva, que remite al delirio, a los sueños, imágenes, en el fondo no usan, la película no tiene un uso lineal del tiempo, sino que son secuencias que no tienen sentido, unas después de las otras, y que tiene probablemente como su imagen más provocadora esta navaja cortando un ojo. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, de hecho, bueno, fue todo un evento cuando se estrena esta película. En el estreno estaban Picasso, estaba Le Corbusier, estaba Breton, y se cuenta que de hecho Buñuel llevaba piedras en los bolsillos de su chaqueta
por si acaso se producía y la gente empezaba a tirarles cosas o se producía alguna cosa media violenta, porque era una película que generaba ciertas emociones importantes, entonces llevaba piedras como para poder defenderse si es que esto era un fracaso. Pero la película causó gran conmoción y entonces a partir de ahí que ya tenemos a Dalí dentro completamente del surrealismo, lo vemos que comienza a dejarse crecer su vistoso bigote, su vistoso mostacho, que es una copia, ¿ah? Es una copia del bigote del célebre pintor Diego Velázquez, pero que se va a convertir en Dalí en uno de sus signos distintivos personales de toda su vida. Ahí tenemos al mostacho, el bigote de Diego Velázquez, el autor de Las Meninas, ¿ya? Y Dalí durante toda su vida también va a estar sumamente obsesionado con Las Meninas y con la obra de Velázquez. Va a copiar muchos de los cuadros de Dalí bajo su propia reinterpretación y de hecho llega a decir cosas divertidas Dalí respecto de lo que son los genios, ¿ah? De lo que es la forma de crear arte, porque por ejemplo dice, en una entrevista dice, si Velázquez copia una fotografía lo mejor que puede, le va a salir un Velázquez. Después agrega, si un tonto copia una fotografía lo mejor que puede, le va a salir una tontería. Y ahora, si Dalí copia una fotografía fielmente lo mejor que puede, ¿qué es lo que sale? Un Dalí. ¿No? Dalí comienza a convencerse, o más bien él mismo comienza a crear el Salvador Dalí personaje, absolutamente egocéntrico. ¿Ya? Eh, y entonces, claro, ahí tenemos, por ejemplo, cómo copian estos artistas, que no es solo Dalí, Picasso también, y ahí ustedes pueden ver en el fondo a la infanta Margarita, la hija del rey, del rey de España, Felipe IV, ¿no? Que es el personaje principal de Las Meninas, copiada primero por Picasso y después por Dalí. ¿No? Dalí va a copiar en múltiples oportunidades las obras de Picasso, no, o sea, perdón, de Velázquez. No solo va a admirar a Velázquez, sino que también, bueno, va a ser un gran admirador de la obra de Rafael y también de la obra de Vermeer. ¿No? De hecho, se va a acercar bastante a esta pintura holandesa, que es una pintura detallista, es una pintura realista. Aquí vemos la encajera, que es de Johannes Vermeer, que es de 1669, y podemos ver cómo Dalí va a interpretar. ¿No? Y este es el estudio paranoico crítico de la encajera de Vermeer. ¿No? Ahí se las muestro las dos juntas. Esta mujer que está haciendo los encajes en la obra de Vermeer de 1669 y después el estudio paranoico crítico de la encajera de Vermeer por Dalí. Y entonces, claro, ya ha encontrado su rumbo, que es este surrealismo. Y entonces comienza a pintar sus obras más conocidas, que son esta obra, que es del año 1929, El gran masturbador o El enigma del deseo. Estilo absolutamente surrealista, inspirado en una roca que se encuentra en la zona de Cadaqués. De hecho, uno puede buscar en Google y pueden ver que la roca es prácticamente igual a la imagen de este personaje, que para muchos es... porque las obras de Dalí hay que mirarlas así, así, o sea, hay que dar las vueltas en 180 grados. Para muchos ese es el rostro del propio Dalí, ¿ya? Y aquí está el rostro, este es el rostro de Dalí, aquí hay el rostro de una mujer, aquí si ustedes se fijan están los genitales masculinos, ¿ya? Aquí hormigas o los genitales femeninos, ¿ya? En el fondo, esto comienza a mostrar, estas obras comienzan a mostrar, por un lado, su estilo surrealista y también, en el fondo, todas las implicaciones sexuales que tienen sus obras de arte. ¿Ya? El sexo era una de las obsesiones del pintor. ¿Ya? Se va a establecer durante ese año, 1929-1930, pasa el verano en Cadaqués, ya Cadaqués, para que ustedes se ubiquen, está a 30 kilómetros de Figueras, que era su ciudad natal, en la costa de Girona, o sea, bastante al norte de Cataluña. Y ahí, estando en Cadaqués, va a recibir visitas importantes, ¿ya? Y va a recibir a René Magritte y su esposa, va a recibir a Luis Buñuel, va a recibir a algunos galeristas que se hospedan en Cadaqués a conocer a este personaje excéntrico, ¿ya? Que es parte del surrealismo.
Y dentro de esas visitas va a llegar el poeta surrealista Paul Eluard y su mujer, su esposa, Gala, que iban además en compañía de la hija de ambos, Cecile. Y aquí la vida de Dalí da un vuelco importante. Porque ¿quién es Gala? Gala en verdad es Elena Ivanovna Diakonova, una inmigrante rusa que había salido desde Rusia en el año 1916, ¿ya? En el fondo, un poco antes del estallido de la revolución, se había establecido en Francia, había conocido a este poeta surrealista que era Paul Eluard y se había casado con él en el año 1917. Pero la verdad que desde el primer momento que Dalí ve a Gala, se enamora de ella. A él le encanta Gala. Y de acuerdo a sus declaraciones, lo que más le gusta de Gala es su aire andrógino, ¿ah? Sus ojos oscuros, su nariz aguileña. Y además, probablemente lo que también le encanta es el hecho de que Gala tenía 11 años más que él. Él tenía en ese momento 25 años y bueno, Gala 11 más. Y él cree reconocer en ella a alguien que había sido un amor en su infancia. Y entonces, estando en Cadaqués, comienzan a pasear juntos, a dar largos paseos. De hecho, el resto de los visitantes viajan en una ocasión a Barcelona y Gala se queda en Cadaqués junto a Dalí. Comienzan a hablar de sus traumas familiares, comienzan a hablar de su realismo, comienzan a hablar de coprofilia, ¿no? Que es una atracción fetichista por los excrementos. Y de hecho, justamente en ese momento Dalí estaba pintando este cuadro, ¿no? Era el año 29. Y si ustedes se fijan en este cuadro, eh, solo les voy a mostrar aquí, ¿no? Este personaje tiene su ropa interior manchada, ¿no? Y entonces estos visitantes comienzan a reírse de esta obra y le comienzan a preguntar a Dalí, en el fondo, si él, en el fondo, si a él le gustaba esta cosa de la coprofilia, o sea, si era un copófrago, y él dice que no, él dice que no, que todo lo contrario, ¿ya? Que sentía aversión, en el fondo, por todas estas cosas, pero que esto le recordaba a su padre, porque una vez su padre había llegado hecho en los pantalones y entonces por eso había incluido este personaje en el cuadro. Y entonces va a ser precisamente Paul Eluard, el marido de Gala, el que le pone a este cuadro el nombre, que es El juego lúgubre. Y entonces uno se puede ir dando cuenta de las excentricidades. Y Dalí se enamora de Gala, Gala se enamora de Dalí, Dalí le confiesa en el fondo que ella le recordaba a una niña de su pasado, la va a bautizar como Galushka, revivida, y ella también va a sentir, en el fondo, se va a sentir conmovida por este artista. Y entonces ella misma le había dicho algo así como, niñito, tú y yo nunca más vamos a separar. Y de hecho, nunca más van a separarse. Gala se separa de Paul Eluard y ella se va a transformar en su musa y en el amor de su vida. Paul Eluard se va a llevar un retrato hecho por Dalí, ¿ya? Se queda sin Gala, pero se lleva el retrato. Y la verdad es que eran personajes especiales, porque al parecer no importó tanto. Y de hecho la hija de ambos pasó más tiempo con Paul Eluard que con Gala. Y después, bueno, Paul Eluard va a tener dos parejas más y ustedes ahí los pueden ver, felices los cuatro, o sea, se visitaban incluso, ¿ya? Pero lo cierto es que Gala se va a transformar en su pareja. Y claro, Dalí tiene una sexualidad ambigua, ¿ya? De hecho, Ian Gibson, que tiene una biografía que es probablemente de las más importantes de Dalí, también sobre García Lorca, tiene el joven Dalí, tiene otra sobre una monumental sobre García Lorca, va a decir que, por ejemplo, en un acto supremo de surrealismo, Dalí para seducir a una mujer, y que eran los actos como de mayor índole sexual, era ponerle un huevo frito en el hombro, en vez de tener relaciones con ella. Entonces, parece que sí, efectivamente, Gala tenía relaciones con otros hombres y que había, en el fondo, bastante de fetichismo en su relación.
de masturbación. Se dice muchísimo respecto de ello, pero lo que sí es cierto es que se habla también de voyerismo, pero lo que sí es cierto es que Dalí tenía cierta tendencia sexual hacia el género masculino, pero lo que sí es que Gala va a ser su mujer, su musa, su inspiradora, también en el fondo la mujer que va a llevar adelante la carrera artística de Dalí. Pero esta relación le va a traer problemas, ¿ya? Porque esto va a marcar un punto de inflexión en su vida, porque para su padre esta relación, esta vida tan disoluta, en el fondo, y el hecho de que el padre era contrario a la relación con Gala, va a terminar poniendo o quebrando la relación con su padre. Y entonces, bueno, ese va a ser el momento en el que Dalí va a decidir comprar, en el fondo, su propia casa ahí en Cadaqués, ¿ya? En Port Lillat, eh, en una zona que era como una aldea de pescadores, ¿ya? Y ahí comienza a construir su casa, un lugar donde al comienzo ni siquiera había agua. Y que uno se podría preguntar, bueno, ¿qué era lo que le gustaba a Dalí de aquel lugar si no tenían agua? Era, como les digo, pescadores. ¿Ah? Y uno podría decir, bueno, las vistas, la casa que se comienzan a construir, una casa de grandes ventanas, y uno puede decir, ¿qué le gustaba? No, no eran ni las vistas, no eran ni el hecho de estar cerca de la playa, sino que el propio Dalí va a decir que a él lo que más le gustaba eran las moscas de Portliat, ¿ya? Porque eran moscas limpias. Y entonces que él mismo, porque gustaba pintar mirando estos paisajes, y él mismo entonces se ponía miel, ¿ya? Se ponía también, en el fondo, cosas dulces, ¿ya? Aquí en la boca, y comenzaba a pintar. Y entonces las cosas dulces atraían a las moscas y las moscas se le entraban en la boca. Y ahí él tenía, en el fondo, vivía un momento de éxtasis, en el fondo, en su pintura. Va a pasar el tiempo entre Cadaqués y París, en el barrio parisino de Montparnasse, ¿ya? Y ahí es donde va a definir lo que es su propio método en este surrealismo, que es el método paranoico crítico. Y entonces él va a decir que, en el fondo, o sea, lo que él hace es cultivar, en el fondo, estas alucinaciones psicóticas, algunos dicen autoinducidas, ¿ya? Eh, pero el propio Dalí va a decir, la diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. ¿Ah? Esa es la diferencia. Y va a describir el método paranoico crítico como un método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes. ¿Ya? O sea, es nuevamente, es un método de interpretar la realidad lejos de la racionalidad, ¿ya? A través de fenómenos delirantes, de fenómenos paranoicos que permiten, en el fondo, unir elementos en una obra de arte que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Dalí se va a transformar cada vez en un personaje más famoso y van a comenzar exposiciones colectivas en distintas partes del mundo, lo que comienza a consagrarlo como pintor. De hecho, también el fondo se va a estrenar su segunda película, que es esta, La Edad de Oro, la segunda película que tiene con Luis Buñuel, que se estrena en el estudio 28 de París. Y ahí realmente se produce un caos, porque esta es nuevamente una película con imágenes sumamente provocadoras. Finalmente un grupo irrumpe en la sala de teatro y termina rompiendo todo, en el fondo por la crítica a la sociedad, a la iglesia que hay dentro de esta película. Entonces se transforma verdaderamente en un caos. Pero todas estas cosas servían para aumentar la fama de Salvador Dalí. 1930 también publica una de sus primeras obras, una serie de textos de Dalí, que son en el fondo, que es esta, la Mujer Visible, que es en el fondo como una especie de carta de presentación de lo que es el surrealismo. Para los especialistas en el tema, esto es una verdadera joya, es una puerta de entrada privilegiada a la obra de Dalí para poder entender en el fondo lo que es este método paranoico crítico. Continúa su relación con Gala y la verdad es que el revés con su familia o esta ruptura con el padre no lo afecta demasiado porque la mejor parte de la obra de Dalí está por venir, porque en el año 1931 Dalí pinta una de sus más
célebres obras, que es la persistencia de la memoria o los relojes blancos. Donde, bueno, hay múltiples explicaciones para esto. Para algunos, esta obra significa, en el fondo, la manera de Dalí de ilustrar, en el fondo, su rechazo del tiempo como una entidad rígida y determinista. Por eso los relojes están ahí absolutamente deformados y derretidos. Hay además una extraña criatura que está dormida, si se fijan ustedes, para, de nuevo, en la misma forma, en la forma de esa roca, es también el perfil de Dalí, es lo mismo que vimos en el gran masturbador, ¿ya? Que reposa esa figura ahí inerte, dormida, y están esos relojes derritiéndose, en el fondo, sobre él y en otros elementos que tiene en el cuadro. Hay 4 relojes, ¿ya? Hay 3 que están completamente despachurrados, derretidos por el efecto del tiempo, por el efecto del calor. Hay un 4.º reloj, que es este, que no está derretido, pero sí está atacado por las hormigas. Los animales están siempre presentes también en la obra de Dalí. Es una simbología muy compleja, ¿ya? Pero, o sea, la verdad es que para nosotros es sumamente compleja porque es muy difícil tratar de entender qué es lo que quiere representar aquí, pero cuando a Dalí le preguntaron, ¿qué es lo que hay aquí? Dalí dijo simplemente, esto es queso derretido, y no es cualquier queso, es queso camembert derretido, porque Dios es como montañas y montañas de queso derretido. Y eso lo tomé, dice él, de la propia obra de San Agustín. Montañas de queso camembert derretido. Y de hecho, cuando uno le pregunta a los niños hoy día, ¿quién es Salvador Dalí? Cuando los niños ya tienen algún cierto conocimiento, sobre todo niños españoles, ¿quién es Salvador Dalí? Los niños dicen, es el que pinta esas pizzas de queso que están derretidas. ¿Ah? Puede ser pizza también. Pero esa es la explicación de Dalí de este cuadro. A partir de ese año, su fama comienza a aumentar cada vez más y entonces, bueno, su fama cruza el Atlántico porque comienza a ser conocido en Nueva York. Y eso sobre todo gracias a la labor también que hace su mecenas, ¿no? Este merchante que es Edward James, con quien lo vemos aquí en la foto. Aquí vemos a Dalí con su autorretrato al estilo de queso camembert derretido, ¿no? Su autorretrato blando en Nueva York. Va a realizar distintas exposiciones y eso lógicamente que lo consagra como artista porque después van a venir más exposiciones en París, en Londres, nuevamente en Nueva York. ¿Ya? Va a pintar durante esta época. Es imposible que podamos ver todas las obras de Dalí porque Dalí pinta más de 1500 cuadros, ¿no? Así que solo he escogido a los más representativos. Pero aquí, por ejemplo, está este, que se llama, que no tiene más explicación que el propio nombre que Dalí les da. Y esta obra se llama El comienzo automático de un autorretrato de Gala, 1933. ¿Ah? Va a pintar a Gala en muchísimas ocasiones. Se va a casar con Gala en 1934 y se va a casar nuevamente con Gala en el año 1958. Y Gala se va a convertir en todo, su manager, lo que le da sentido a su vida, su gran inspiración. Ella era una mujer muy adelantada a sus tiempos, una mujer liberal, una mujer también un poco retraída, y que van a tener esta relación sumamente especial, porque de hecho, sobre todo con el paso de los tiempos, cada vez más, en el fondo corría el rumor de que ella tenía un apetito sexual bastante importante por hombres más jóvenes y que tenía relaciones con hombres más jóvenes, ¿no? Por aquellos años, o sea, ya a mediados de la década del 30, la mayor parte de los artistas del surrealismo habían adscrito, en el fondo, a las políticas, a las ideas políticas de izquierda. De hecho, como les dije, muchos de ellos ya eran parte del Partido Comunista francés, ¿no? Y en Europa, o sea, Europa comienza a verse en aquel momento, el fondo, prácticamente dominada por lo que son estas corrientes totalitaristas. Y desde Alemania, en el fondo, se produce el ascenso del nacionalsocialismo alemán, ¿ah? Del nazismo con Hitler. Y entonces, los líderes del movimiento surrealista, principalmente André Breton, van a acusar a Dalí, ¿no? De defender
lo nuevo y lo irracional del fenómeno hitleriano. Porque Dalí era prácticamente el único de los surrealistas que no había adscrito a ningún movimiento político. No era comunista y creía que el surrealismo podía llevarse a cabo, podía desarrollarse sin estar sometido ni unido a ninguna corriente política. Y entonces Dalí, frente a esta acusación de Breton, en el fondo, va a decir que él no era hitleriano ni de hecho ni de intención. Y la situación política, ¿ya?, va a hacer que finalmente se produzca el quiebre dentro del movimiento surrealista. Porque André Breton, este padre del surrealismo, va a acusar a Dalí no solo de ser seguidor de Hitler, sino que además de estar demasiado entregado al dinero y haciendo un anagrama con su nombre, con Salvador Dalí, va a decir que no es Salvador Dalí, sino que es Ávida Dollars, ¿no? O sea, que está ávido del dinero. Y Dalí la verdad es que va a contestar a eso, que lo trata de ofender, pero que la verdad, más que ofenderlo, le hace un favor porque la verdad es que tener dólares y el gusto por los dólares en el mundo era algo que no tenía absolutamente nada de malo y que de hecho él tenía la intención desde muy niño de convertirse en una especie de multimillonario, ¿ah? Y finalmente, esto va a provocar, este y otros factores, va a ser lo que va a provocar que sus camaradas artistas, ¿ya?, a finales del año 34, sometan a Dalí a un juicio surrealista, del cual Dalí va a ser expulsado. Después del juicio resulta expulsado del movimiento. Y entonces rompe con los surrealistas en el año 1934. Lo más curioso es que este organismo, este movimiento surrealista que hablaba de extrema libertad, en el fondo, de que había que crear fuera de la racionalidad, bueno, era un movimiento que tenía directrices políticas, ¿no? Y entonces, como Salvador Dalí no sigue esas directrices políticas, terminan expulsándolo del movimiento en un acto que podríamos decir era lo más antisurrealista, ¿no? Pero a Dalí la verdad es que no le va a importar, porque Dalí en ese momento va a decir la diferencia entre yo y los surrealistas es que yo soy el surrealismo. Su relación con Luis Buñuel en aquel momento también va a empeorar, porque de hecho Buñuel, porque en realidad los surrealistas con el paso de los años se van a dar cuenta y el surrealismo en el fondo va a quebrarse y va a dejar de existir. El surrealista va a terminar siendo Salvador Dalí. ¿Y por qué? Porque se van a dar cuenta de que no pueden hacer arte surrealista con las estrictas directrices que vienen desde el Partido Comunista y que en el fondo esa idea de que el arte tenía que ser campaña para el partido. Y entonces finalmente el movimiento, por esta asociación al comunismo, termina desintegrándose. Y entonces va a romper su relación con Luis Buñuel, con quien había hecho cine, ¿ya?, y Dalí va a declarar que él es, simplemente él es el surrealismo. Y así se va a mantener fiel a sus postulados durante, en el fondo, el resto de su vida, ¿ya? Una parte de genio, una parte de personalidad propia, pero también una parte fingida. O sea, Dalí es su propio personaje. Y entonces, claro, hay muchos que preguntaban, bueno, ¿Dalí tomaba drogas? O sea, ¿se drogaba? Y la verdad es que, bueno, es muy difícil poder dar una respuesta certera a eso. Uno lo único que puede decir es la respuesta que Dalí daba a esto. Y entonces Dalí dice, yo no tomo drogas. ¿Por qué? Porque la droga soy yo. La droga es el propio Dalí, alucinógeno y alucinante. Dalí señalaba que él lo único que tomaba era agua mineral. Muy difícil de creer, ¿ya?, que era lo máximo que él podía tomar, pero que él era la droga. Y entonces llamaba a la gente a que lo tomaran, porque él era, en el fondo, este elemento alucinógeno. Él mismo decía también, estoy escribiendo para saber quién soy, pero aún no lo he logrado. Y continúa pintando, ¿ah? No, pero como les digo, no solo es pintor, es también escritor. Y pinta, por ejemplo, esta es otra de sus obras más conocidas, en el año 36, esta construcción blanda con judías hervidas, que es una premonición de la guerra civil. Y de hecho la guerra civil va a estallar 6 meses después, la guerra civil española. Este cuerpo desmembrándose, ¿ya? Muy al estilo de lo que ya había hecho Goya años antes cuando pinta en relación a la guerra de independencia por el fondo luego de la invasión napoleónica.
y algo que tiene que ver también con lo que va a pintar después cuando Picasso pinta Guernica, estos cuerpos que están absolutamente desgarrados y desmembrados por la guerra civil. Y efectivamente la guerra civil estalla en España, el general Francisco Franco toma el mando del bando de los sublevados, ¿ya? Pero el país estaba completamente dividido y entonces cae en una guerra civil que se extiende hasta el año 1939. En medio de la guerra civil se va a producir el asesinato de García Lorca en agosto del 36 por ser acusado de homosexual, ser espía de los rusos y por ser comunista. La relación entre ambos ya se había ido, en el fondo, alejando cada vez más. Dalí, cuando se inicia la guerra civil, se va a Italia, ahí se va a ver influido en el fondo por el Renacimiento, por el Barroco, pero van a ser constantes sus viajes a Francia, a Nueva York, y la exposición de sus obras en Nueva York van a levantar un enorme revuelo. Hasta que, en el fondo, tanto revuelo va a provocar que en diciembre del año 36, ¿ya?, va a ocupar portadas de revista. Y la verdad, no cualquier revista, porque la revista Time le va a dar su portada. Y la fotografía va a ser de Man Ray, que era un fotógrafo también surrealista. Va a pintar en el año 37, ¿ya?, uno de sus cuadros más notables, ¿ya?, que son estos cisnes que se reflejan como elefantes. Esta es, en el fondo, probablemente para muchos, donde Dalí completa su mayor composición surrealista en un juego visual magistral, ¿ya?, porque aquí hay árboles, ¿ya? El reflejo de aquí hay árboles y hay cisnes, y el hecho está en que el reflejo de estos árboles y de estos cisnes en el agua crea elefantes perfectamente delineados, ¿ya? Eh, Este es, como les digo, para muchos la mayor composición surrealista de Dalí. Para otros es este, la Metamorfosis de Narciso. De hecho, este cuadro que tiene elementos de la Grecia clásica, del psicoanálisis, de la ciencia, porque también vamos a ver cómo Dalí es un gran admirador del desarrollo científico. Freud, Sigmund Freud, va a quedar maravillado ante el derroche de talento y el simbolismo que tiene esta obra. Simbolismo que puede tener el simbolismo además que cada uno de nosotros pueda interpretar en esa obra. Va a pintar también por aquellos años ya esta jirafa en llamas, ¿ya?, que también tiene muchísimos elementos psicológicos, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la guerra, que tiene que ver con la mujer, con el hombre, con el deseo. No solo va a pintar, porque es un artista que es multifacético, sino que también va a colaborar nada más ni nada menos que con Coco Chanel en varios diseños, ¿ya?, para los ballets de Monte Carlo. De hecho, Coco Chanel va a conocer a Salvador Dalí y lo va a invitar a vivir a su casa. Dalí va a aceptar la invitación y va a vivir 6 meses en la mansión de Coco Chanel junto a Gala. Va a surgir, lógicamente, el rumor de que Dalí era amante de Coco, pero según algunos, ese surgió solo para fastidiar, para molestar a Gala, porque no habrían sido amantes. Al parecer, bueno, rumores en la vida de Dalí hay muchísimos. Pero de esta unión artística entre ambos, ¿ya?, surge el Chanel número 5 con el diseño de Dalí, o sea, el perfume más famoso del mundo, que había sido creado en 1921, tiene su versión, ¿ya?, no con la etiqueta típica del Chanel, sino que con el bigote y los ojos de Dalí. Va a estrenar también en el Metropolitan de Nueva York un ballet, ¿ya?, el Bacanal, donde él va a hacer el libreto, el vestuario y todas las decoraciones. Entonces, es un artista sumamente completo, ¿ya? Tras varios años y varios viajes a Nueva York, en el año 1940, con la Segunda Guerra Mundial ya arrasando Europa, Dalí y Gala van a decidir establecerse en Nueva York y ahí van a permanecer durante 8 años, hasta julio del año 1848. Y aquí va a ocurrir en Nueva York uno de los escándalos, en el fondo, más famosos de Dalí, que nos habla que es también un precursor del marketing. Porque a Dalí se le va a encargar decorar, ¿ya?, las vitrinas, ¿ya?, de un centro comercial importante en la Quinta Avenida. Y entonces Dalí va a escoger
para decorar ese estante el tema del día, la noche, y va a ser un escenario surrealista. Entonces va a poner unos maniquíes en una bañera que era peluda, ¿ya? Va a poner un teléfono, su teléfono langosta, ¿ya? Y una serie de otros elementos. Y al parecer, a los encargados de la tienda no les gusta mucho esta decoración de Dalí y entonces modifican, ¿ya?, la forma en la que Dalí había decorado, ¿ya?, esta vitrina. Dalí, cuando ve que le había modificado su decorado, se vuelve loco, quiebra los vidrios del estante, rompe absolutamente todo. Y de hecho, se le van a hacer un juicio y entonces lo van a culpar, en el fondo, de haber roto el vidrio del estante, va a tener que pagar por eso, pero le van a dar la razón por el hecho de que, en el fondo, cualquier artista tiene el derecho a defender su propiedad intelectual. Y de hecho la opinión pública norteamericana va a aplaudir con vigor, ¿ya?, el hecho de que él se atreviera a defender su propiedad intelectual. Y entonces este hecho, más que traerle problemas, le va a traer mayor popularidad. Y este va a ser una de sus obras más famosas. Este es el famoso teléfono langosta, que tiene una connotación sexual claramente, ¿ya?, de acuerdo a lo que el propio artista señala, porque en el fondo la cola de la langosta, donde se encuentran los órganos sexuales de la langosta, está colocado en la boca del teléfono, ¿ya? Entonces, es provocador, absolutamente provocador, y uno puede decir, bueno, en realidad a mí ni aunque me lo regalaran lo pondría como decoración en mi casa, pero es un Dalí. Y también en esta época empieza su interés por el diseño de joyas, el diseño y fabricación de joyas. Aquí tienen ustedes joyas elaboradas, creadas por Dalí. Este es su corazón real, este es su ojo del tiempo. Un Dalí hoy día puede costar millones y millones de euros o de dólares. Ya en la década del 40, estando en el fondo en Nueva York, su obra comienza a ser expuesta en el MoMA, uno de los, que se va a transformar en el museo más importante, en el fondo, del arte surrealista, del arte moderno, y entonces va a ser una exposición antológica con Joan Miró. También va a escribir durante esos años, y escribe él mismo, en el fondo, La vida secreta de Salvador Dalí, escrita por el propio Salvador Dalí, ¿ya? Y entonces va a ir desarrollando todas sus facetas, o sea, como pintor, como joyero, sus obras en el fondo como dentro del marketing, podríamos decir, como escritor y también en el cine. Porque durante sus años en Estados Unidos va a comenzar a colaborar con cineastas de la talla de Alfred Hitchcock, como lo vemos aquí, o con Walt Disney, ¿ya? Con Hitchcock va a trabajar en la película Recuerda, y en el año 46 con Walt Disney en la película Destino. Va a trabajar también para el ballet, va a ser una de sus obras favoritas, en el fondo era Tristán e Isolda, o sea, la leyenda de Tristán e Isolda y la ópera de Wagner, Tristán e Isolda, y entonces va a atreverse con el ballet y va a preparar los decorados, en el fondo, para este Tristán e Isolda. Y ahí los vemos a Tristán e Isolda bajo la representación de Salvador Dalí. Va a pintar también esta otra obra que es de sus obras más famosas, que es Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. No tiene más explicación que eso, ¿ah? Se los vuelvo a decir, sueño causado por una abeja, y si ustedes se fijan, está la abeja, está el sueño alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Va a pintar también La tentación de San Antonio en el año 46. Esta sí tiene una explicación que es bastante más clara, porque este es San Antonio abad del siglo III, uno de los primeros ermitaños cristianos, ¿ya? Y aquí lo representa en el desierto, que está combatiendo contra las tentaciones, ¿ya?, de la fama, del sexo, de la riqueza, del poder, cada una de ellas que está montada sobre uno de estos animales, ¿ya? Y si ustedes se fijan, el santo está abajo interponiendo una cruz entre la persona y las tentaciones, con la única esperanza de que esas tentaciones no lo embarguen. Entonces va desarrollándose en distintos aspectos, en distintas obras. Y entonces, una vez que termina
ha finalizado en el fondo la Guerra Civil Española, ha terminado la Segunda Guerra Mundial en el 45, ya poco a poco comienza a regresar a España y ya en el año 48 fija su residencia en Portligat, en Cadaqués, en la casa que él ha construido ahí en Cadaqués. Y entonces, bueno, en España se ha establecido, después del triunfo de Franco, el régimen franquista, y la verdad es que Dalí va a encontrar en el régimen de Franco todo tipo de facilidades, ¿ya? Lo que lo va a convertir en un blanco de críticas. ¿Ya? ¿Por qué? Probablemente porque se servían mutuamente, porque para Franco era bueno tener a Dalí en España, hablando de, en fondo, de lo, o sea, todas las excentricidades, toda la fama que Dalí tenía, le hacía bien al régimen franquista, y la verdad es que para Dalí no generaba ningún problema, porque el régimen de Franco le permitía hacer lo que él quisiera. Siempre le había importado nada la política, pero lo que sí es que se había convertido en un anticomunista acérrimo. Y entonces se sentía sumamente cómodo en un país como el suyo. Y entonces va a hacer en el año 51 una conferencia, una desbordante conferencia en el Teatro María Guerro de Madrid. Y ahí es donde él va a lanzar esta famosísima frase, donde se compara al genio de Picasso y va a decir, Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso tiene unos 72 años, yo unos 48. Picasso es conocido mundialmente, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Y eso va a tensar la relación y en el fondo los años de la dictadura de Franco, va a terminar poniendo a estos dos pintores en bandos opuestos. Y como les digo, Dalí es un anticomunista. Aquí pueden ver cómo se ha colgado de sus bigotes, ¿ya? A los líderes del movimiento comunista. ¿Ya? Pero, como les decía, su país y Franco le dejan hacer, en el fondo, todo lo que él quisiera, empezando por crear su propia leyenda, porque Dalí va a comenzar a trabajar en la creación de su propio museo de Figueras. ¿Ya? Va en el museo central, el museo más importante de Figueras, en el fondo, Dalí comienza a crear el museo Dalí, ¿ya? Y que se va a demorar varios años en estar finalizado. Va a seguir colaborando en esta época con distintos personajes, en esta época de hecho va a llegar a prologar uno de los libros de Sigmund Freud y va a hacer un retrato de Sigmund Freud, ahí lo ven, este es Freud según Dalí. ¿Ya? Va a pintar, va a presentar exposiciones, va a abrir en el fondo museos suyos en varias partes y como les digo va a colaborar con artistas como Freud, que la verdad nos permite entender, y aquí les muestro nuevamente el gran masturbador, en el fondo que tiene que ver con toda esta teoría freudiana, ¿no? Toda esta inspiración que le viene, en el fondo, de estas obras. Porque él va a decir, mis mejores ideas vienen de mis sueños y mi actividad más daliniana se produce mientras duermo. Ahí plasmaba, en el fondo, toda su obra. Se va a producir también cuando regresa a su país, hay que pensar que además el régimen de Franco es un régimen muy apoyado por la Iglesia Católica, entonces cuando Dalí regresa se va a producir también una aproximación de Dalí al catolicismo, ¿ya? Algo que también va a estar causado por la conmoción que genera en Dalí el estallido de las bombas en Hiroshima y Nagasaki y el amanecer de la era nuclear. Y entonces el mismo Dalí va a denominar a este periodo de su vida, o sea, a partir de la década del 50, su periodo místico nuclear, o sea, una síntesis entre iconografía cristiana e imágenes de descomposición relacionadas a la física nuclear. Y entonces de esta época son la Madonna de Porligat, ¿ya? De esta época es también el Cristo de San Juan de la Cruz. Probablemente no debe haber habido ninguna familia en España que no tuvo en algún momento de su vida esta imagen del Cristo de Dalí en sus casas. Ahí está el Cristo de Dalí, que recuerda un poco al Cristo de Velázquez, pero aquí está la imagen de su pueblo, la imagen de Cadaqués, en el fondo. Y una perspectiva le da, o sea, le da una perspectiva a las crucifixiones absolutamente original. ¿No? Siempre las crucifixiones lo que vemos es el rostro de Cristo. Este tiene esa originalidad. Va a pintar esta otra crucifixión que se llama el Corpus Hypercubus, ¿ya?
que son estos cubos, la cruz está conformada por cubos, y Gala está en el fondo bajo los pies de Jesucristo, contemplándolo expectante. Hay influencia de Murillo, hay influencia de Zurbarán. Va a comenzar también en esta época, a partir del 54-55 en adelante, mostrar gran interés, en el fondo, por los animales. Bueno, algo que había sido durante toda su vida. Ya les hablé de las moscas, ya les hablé de las hormigas, los relojes, pero en esta época, los rinocerontes. Y entonces aquí presenta a Gala, el retrato de Gala con síntomas rinoceronticos, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que es esto? A ver, el retrato de Gala es casi fotográfico, pero del retrato de Gala comienzan a salir fragmentos o los pequeños cuernos del rinoceronte que le dan, en el fondo, este aspecto dinámico a la obra y que la hace ser surrealista. No solo va a ser este interés por los rinocerontes, sino que también por la ciencia, ¿ya? Comienza a manifestar el interés por la física molecular, y aquí podemos ver a Gala, este se llama Gala Plácida, o la Galatea de las esferas, ¿ya? O este otro retrato de Dalí desnudo con la Gala de las esferas, y todo esto tenía que ver con el hecho de que en aquel momento Salvador Dalí se apasiona por las corrientes de los adelantos científicos, tecnológicos del siglo XX, sobre todo cuando los investigadores Watson y Crick descubren en el fondo la estructura de la molécula del ADN o ácido desoxirribonucleico. Y aquí Dalí pinta, ¿ya?, esta estructura del ADN, el paisaje de la mariposa del año 57. Después pinta a Gala desoxirribonucleico, algunos años más tarde. Va a pintar también a estos árabes, ácido desoxirribonucleico, o sea, la estructura del ADN, ya en distintas manifestaciones. Su interés ya por la ciencia, su interés también por los artistas del Renacimiento que fusionaban arte y ciencia, lo lleva incluso a cambiar su firma, ¿ya? Porque su firma va a dejar de ser Salvador Dalí para pasar a ser esta corona líquida. ¿Y qué es lo que es esta corona líquida? Es una fotografía, en el fondo una fotografía estroboscópica, dice Dalí, de cuando cae una gota de leche. ¿Ya? Aquí está la foto de cuando cae una gota de leche, o sea, se cae la leche, se derrama la leche y cae una gota, se produce esa corona que ustedes ven ahí. Y entonces Dalí va a utilizar esa corona y va a firmar Dalí. Y entonces Dalí va a decir, cada pintor pinta la cosmogonía de uno mismo. Rafael pinta la cosmogonía del Renacimiento. Dalí pinta la era atómica y la era freudiana, cosas nucleares, cosas psicoanalíticas. Y entonces la gota de leche cayendo es para Dalí una corona. Y va a volver a pintar, por ejemplo, en el fondo, lo que había pintado 20 años atrás, los relojes, la persistencia de la memoria, ahora va a pintar la desintegración de la persistencia de la memoria. Y entonces pone estas cosas geométricas, en el fondo de lo que antes era una masa sólida, esa arena, ahora es fragmentada en bloques, en fondo que tienen que ver con alusiones a la física cuántica, a la autodestrucción de la raza humana, a la bomba atómica. Pinta también a esta joven virgen sodomizada por los cuernos de su propia castidad o por los cuernos del rinoceronte. Pinta una última cena en el año 1955, una escena bíblica, que los pinta en distintos lados de la mesa, pero nos faltan personajes. Esa es la curiosidad que tiene la última cena de Dalí. Va a pintar también con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, pero incorpora a su musa, ¿no?, en la bandera. Ahí está Gala, en el fondo, en la bandera que Cristóbal Colón habría puesto ya cuando pisa el suelo americano, el suelo de este nuevo mundo, aun cuando no sabe. Como les digo, Gala siempre lo inspiró durante toda su vida. También
acercándonos ya más hacia al final de su vida, vuelve a sentir gran admiración por Velázquez, gran admiración por las Meninas, y entonces va a pintar después de las Meninas. ¿Ah? Simplemente así le llama a este cuadro. ¿Ah? Después de las Meninas, de Velázquez en la década del 60. Y se le va a preguntar, ¿ah?, a Velázquez en algún momento, si se incendiara el Museo del Prado, ¿qué salvarías del Museo del Prado? Y Dalí va a decir que si se incendiara el Prado, él salvaría específicamente el aire que está contenido en el espacio sublime de las Meninas de Velázquez, porque es el espacio mejor pintado de toda la historia. Va a volver a pintar las Meninas ahora en una obra estereoscópica, porque se comienza a sentir alucinado por la oleografía, es decir, en el fondo por lograr crear espacios que sean tridimensionales mediante el empleo de la luz. Y entonces va a crear este torero alucinógico que tiene una serie de elementos, o sea, está Gala, está la diosa Venus, hay colores de las banderas, hay plaza de toros, hay insectos, hay formas geométricas, hay perros dálmatas, ¿ah? O sea, hay muchísimas cosas en este juego visual en el que experimenta con la luz. Y eso le va a permitir crear escenas tridimensionales magníficas como esta, donde Dalí está pintando a Gala. Y el que Dalí fuera capaz de crear con éxito efectos tridimensionales, obras que medían más de 2 metros, ¿ah?, constituye un testimonio de su gran virtuosismo. Pero también esta obra nos recuerda, ¿ah?, que era un gran admirador de Vermeer, porque aquí está Vermeer. Este es el arte de pintar de Vermeer del año 1666, ¿ah? Y Dalí pinta, ¿ah?, esta obra bastantes años después, en mediados de la década del 60. Por esa misma época se va a realizar una prueba, una muestra antológica con toda la obra de Dalí en el MoMA, que va a reunir, ¿ya?, toda la pintura de Dalí desde 1910 hasta ese año que era 1965. Pero como todo le quedaba chico, como todo le quedaba corto, incluso Dalí en el año 1968 va a participar en un comercial de chocolates, los chocolates Lambín. ¿Ya? Él es el personaje principal, en el fondo, de ese comercial. ¿Ya? Y va a continuar con sus excentricidades, sobre todo en Porligat, que era su casa, donde la verdad pasaba ya a partir de hacia 1970 la mayor parte de su tiempo. Va a incursionar nuevamente en el ámbito del marketing porque va a crear el logo, ¿ya?, para expandir al mercado internacional la marca Chupa Chups, que eran kojaks. ¿Ya? Va a cobrar una tarifa millonaria por diseñar o por rediseñar el logo de este Chupa Chups. Y la verdad es que va a ser un éxito increíble. El hecho de que haga esta especie de flor en amarillo con las letras rojas que quedan justo en el centro del envoltorio del koyak, ¿ya?, es un éxito impresionante. Y la verdad es que Dalí se transforma en un multimillonario. Un multimillonario que puede hacer todas las excentricidades que quieran. Y aquí, por ejemplo, esta es una ilustración de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Lo podemos ver a él utilizando un llamativo abrigo animal print a inicios de la década del 80. Y bueno, va a lograr tener éxito en hacer realidad su propio museo en Figueras, en su pueblo natal. ¿Ya? El Teatro Municipal de Figueras se va a transformar en el Museo Dalí, que para muchos, así como existe un Disneyland, ¿ya?, este es un Daliland. ¿Ya? El propio, en el fondo, los creadores, en el fondo de Disney, van a visitar este museo. Y claro, él va a crear esa torre de Galatea, la cúpula del edificio, lo va a decorar todo con huevos, con panes. Aquí podemos ver el interior. Y él va a terminar y va a, en el fondo, gran parte de su obra va a estar ahí en ese museo de Figueras, que va a demorar mucho tiempo su construcción. Él va a dedicar largos años de su vida a hacer realidad este sueño.
Y tanto es así que en lo personal, bueno, él va a recibir muchísimos premios, pero uno de los más importantes va a ser cuando en el año 1982 el rey Juan Carlos I, hoy día el rey emérito Juan Carlos I, alejado de toda la vida pública, con muchos escándalos, bueno, lo va a nombrar Marqués de Dalí de Pubol, o sea, le va a dar el título de Marqués, ¿no? Y va a seguir siendo un excéntrico durante toda su vida. Va a hacer esculturas en bronce, ahí está Alice in Wonderland, una escultura en bronce de Dalí. Pero su vida va a comenzar a apagarse a partir del año 1982, cuando Gala muere. ¿Ya? Cuando Gala muere, Dalí pierde su entusiasmo por vivir. Se va a mudar de Figueras a este castillo, el castillo de Pubol, que él había comprado para Gala y donde ella había fallecido. ¿Ya? Y como les digo, se cree que incluso sumido en la tristeza va a intentar acabar con su vida porque Gala había sido el amor, la mujer que lo entendió, la mujer que logró que él diera lo mejor de sí, había vivido junto a ella 53 años, ¿ya? Y a partir de ahí entra en una espiral de decadencia, de abandono. Él mismo va a decir de Gala, espérenme un segundo aquí. Me trajo el raro libro de magia que debía nutrir mi magia, el documento histórico que probaba irrefutablemente mi tesis cuando estaba en proceso de elaboración. La imagen paranoica que mi subconsciente deseaba, la fotografía de una pintura desconocida destinada a revelar un nuevo enigma estético. O sea, todo lo que el arte, lo que su arte era, de acuerdo a sus propias palabras, se debía a Gala. Va a volver a la terraza de su casa en Figueras, al cobertizo, ¿no? Que de hecho ese cobertizo va a ser súper importante porque durante la Guerra Civil gran parte de las obras de Dalí se guardaron precisamente en el cobertizo, en esa terraza donde él corría desnudo y se ponía el perro de ropa en la nariz, ¿no? Y lo que sí va a ocurrir es que en los últimos años de su vida, a partir del 83, de hecho, se va a publicar Salvador Dalí, el diario de un genio, que recoge lo que el propio artista escribió durante el año 52 y 64. Y ahí queda claro, en el fondo, la patente atracción por su propia figura, o sea, un egocentrismo, podríamos decir, llevado al límite, que le provocó enemistades, pero que también le provocó gran cantidad de admiradores. ¿Ya? En la década de los 80, antes de su muerte, se van a organizar exposiciones de su obra en Londres, en la Tate Britain, en Londres, en Nueva York, que van a arrastrar a multitudes que quieren ir a ver la obra de Dalí. El 23 de enero del año 1989 muere Dalí, muere de un paro cardíaco mientras escuchaba su disco favorito, Tristán e Isolda de Wagner. Tenía 84 años. ¿Ya? Él, en el 1982, había hecho su primer testamento, y en ese primer testamento repartía, en el fondo, su obra entre la Generalitat de Cataluña y el Estado español. Pero a poco tiempo antes de su muerte, va a hacer un nuevo testamento y va a legar todo su obra al Estado español. Ciertamente un acto patriótico, un acto que hasta el día de hoy tiene consecuencias, porque de hecho, como todos ustedes sabrán, los ánimos independentistas en Cataluña que pretenden recuperar, hay obras de Dalí, sin duda, en Cataluña, pero en el fondo perdieron gran parte de la obra cuando Dalí decide cambiar, a pesar de ser catalán, se da cuenta, él es español antes que catalán, y decide entonces cambiar este testamento. Tal vez es más conocido por su faceta histriónica que por su obra de arte hoy día, pero hay que pensar que pintó más de 1500 pinturas, decenas de litografías, libros, diseños escenográficos, vestuarios, joyas. ¿Ya? Tras su muerte surgieron además muchísimos rumores, como por ejemplo que sus cuidadores de sus últimos días lo obligaron a firmar papeles en blanco, y que hoy día es posible, de hecho, encontrar obras de Dalí por 60 euros, lo que efectivamente habla de que es posible que existan en el fondo solo la firma y que sean pinturas que no sean de Dalí. Irreverente, auténtico, excéntrico, se convirtió en una obra en sí mismo. Gran parte de las fotografías de los últimos años de su vida, la verdad es que así lo reflejan. ¿Ya?
dijo desde pequeño que él quería lograr dos cosas. Uno, ir a la cárcel lo más pronto posible. Y recuerden, les dije que estuvo en la cárcel cuando fue expulsado, en el fondo hizo un movimiento estudiantil, una protesta estudiantil, y ahí estuvo durante algún tiempo en la cárcel. Y después dijo, quiero volverme ligeramente multimillonario. Y después de eso mi ambición será Salvador Dalí. Y así fue, se convirtió en Salvador Dalí durante toda su vida. ¿Ya? Y convirtió, la verdad, convirtió su vida en una obra de arte. Y aunque no nos guste el arte de Dalí, porque puede ser que no nos guste, que no lo entendamos, ¿ya? Pero sí convirtió su vida en una obra de arte, y eso, la verdad, es que es síntoma de un genio. Así que con lo que puedo terminar, en el fondo, de contarles un poco la vida de este hombre, pero claro, es imposible, ya me pasé muchísimo en el tiempo, pero piensen ustedes, 1500 pinturas, más todas las obras de arte, litografías, ballet, es prácticamente imposible poder abarcarlo en solo 1 hora y media, 1 hora 45 de clase. Así que bueno, yo ahora voy a bajar aquí y voy a